Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, Dios los bendiga. Gracias a Dios por su compañía nuevamente. Ya estamos en viernes, ya es el último viernes de este mes de octubre 2021. Continuamos con este curso de tiempos finales. Gracias a Dios, ya vamos a la lección número 15. Hoy vamos a estar hablando del, le he titulado El gobierno espantoso del anticristo. ¿Cómo va a ser el gobierno del anticristo del tiempo final? Vamos a estar viendo este tema en este día, y pues gracias a Dios ya la lección número 15. Dios bendiga a todos, gracias por su compañía, gracias porque podemos aprender juntos la palabra de Dios, la enseñanza, lo que Dios ha escrito en su palabra. Su palabra no regresa vacía, siempre va a ser una bendición. Su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Es parte de nuestra armadura espiritual. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, y con ella podemos destruir todo argumento que se levante en contra de ella. Sabemos que en el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros estamos bajo la palabra de Dios, bajo nuestro Dios, bajo el verdadero Dios, y hemos sido llenos del Espíritu Santo. Amén. Y por eso, y por el Espíritu Santo en nosotros podemos entender la palabra de Dios. Y pues muchas gracias otra vez, su amigo Edgar Pulido, su siervo de Dios, amén, su amigo, su hermano. Gracias por su compañía. Dios los bendiga a todos, y vamos a comenzar con este tema que es el gobierno espantoso del anticristo. Y para eso vamos a tomar la cita que está ahí en el libro del profeta Daniel. Estamos en Daniel capítulo 7, vamos a leer los versículos 7, 8 y nos vamos a brincar al versículo 24. Amén. Gloria a Dios. Recuerden, el tema de hoy es el gobierno espantoso del anticristo. Dice así la palabra de Dios. Si me gustan acompañar ahí en sus Biblias, dice así, Daniel 7:7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, gracias por este tiempo que disponemos aquí en las redes para tomar este curso de tiempos finales. Gracias por todo lo que nos estás enseñando, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos das entendimiento, sabiduría en tu palabra, y estamos recibiendo y alimentando nuestras almas, Señor, sabiendo que nuestro trabajo en ti no es en vano, y que es necesario que te conozcamos, Señor, que te busquemos, que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Y hoy es el tiempo de buscarte, de aceptarte, de caminar contigo, Señor Jesús. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo, porque nos vas a iluminar en este día. Gracias. Te pido por todos los que nos van a ver esta lección del curso Tiempos Finales. Señor, bendícelos, guárdalos a ellos, a sus familias, y nos cubrimos con el poder de tu bendita sangre, Señor, derramada en la cruz del Calvario. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues como leímos y como llamamos el título de este día, el gobierno espantoso del anticristo, bueno, pues la cuarta bestia
espantosa y terrible que vio Daniel en esta visión, que dice que hollaba con sus pies, será el último imperio gentil que gobernará este mundo y que será el imperio romano renacido del tiempo del fin, o el gobierno del anticristo, quien estará bajo el control, este gobierno, pues claramente de Satanás. El dragón estará detrás de este gobierno y, como dijimos, es el antiguo imperio romano renacido y reunificado, y será el último de los imperios gentiles que gobernará antes de que regrese y que venga por segunda vez a este mundo nuestro Señor Jesucristo para comenzar su gobierno de 1000 años, como está escrito en la palabra de Dios. El verbo ahí hollar, dice que hollará, dice, bueno, que dice pisar o comprimir algo con los pies dejándolo hundido, eso significa. Viene del verbo latino fullare, que significa pisotear. Comprimir repetidamente con los pies significa también humillar. Hay una palabra ahí en el Salmo 44:5 que habla de que nosotros hollaremos a nuestros enemigos bajo nuestros pies. Bueno, ese es el mismo sentido que tiene esta palabra y significado. Aquí en los sueños que tuvo el profeta Daniel, en los sueños, en las visiones, el primer sueño, recuerden que él le reveló al rey Nabucodonosor, y en este caso, en las visiones que él tuvo, que recibió el profeta Daniel, esto fue hace 2600 años, más o menos aproximadamente, en los capítulos 2 y 7 del profeta Daniel, que ya también hemos visto en el curso del profeta Daniel, ahí la imagen representa, como vimos, los 4 imperios mundiales que estarían a partir del momento que los estaba viendo el profeta Daniel y hasta el final de los tiempos. Vemos que en la imagen estaba representada, por ejemplo, la cabeza de oro representaba al imperio babilónico, que era el que estaba gobernando en ese momento. Después dice que vendría el pecho y los brazos, que representan al imperio medo-persa, que surgió después del babilónico, que conquistó a los babilónicos. Después del medo-persa sigue el vientre y los muslos de bronce, que representa al imperio griego, que llegó por medio de Alejandro Magno a conquistar a los medos y persas. Y finalmente vienen las piernas de hierro de la imagen, que representan al imperio romano. 2 piernas, ¿por qué? Porque el imperio romano se dividió en 2, en la parte occidental, en la parte oriental, que hablaremos de eso un poquito más adelante. Y finalmente, desprendidos o como finalización de esas piernas, pues vienen los 2 pies. Esos 2 pies dice que estaban formados de hierro y de barro cocido, que es precisamente esta última bestia de la que vamos a hablar el día de hoy, que es el imperio romano renacido del tiempo del fin, o el imperio o el gobierno del anticristo, que durará, como hemos visto, nada más 7 años, aunque realmente el anticristo solamente gobernará el mundo durante 3 años y medio, pero surgirá desde el primer año como un líder mundial, que poco a poco se irá haciendo de poder hasta tomar el poder completo del mundo. Tardará para esto 3 años y medio. En el capítulo 7, y es el que estamos viendo en este día, Daniel tuvo una visión de esos mismos imperios, pero a diferencia de como los vio en el sueño de Nabucodonosor, aquí ya los estaba viendo bajo la perspectiva divina, y ve a esos cuatro imperios como 4 bestias. En particular, menciona aquí el profeta Daniel que estaba sorprendido de la 4ª bestia, porque dice que era horrible y espantosa. Es más, las primeras bestias pues
las pudo relacionar con animales salvajes, ahora sí que habitan nuestro mundo, como es precisamente vio la primer bestia, que dice aquí la palabra, que es la cabeza de oro, y la primer bestia la vio como una bestia, déjenme ver aquí, la cabeza de oro es la primer bestia, es el león que ve aquí el profeta, lo ve con cuatro alas. Después ve a la segunda bestia, que es un oso. La tercera bestia es el leopardo, que representa Grecia. Y la cuarta bestia dice que ya no tenía forma, o sea, era una bestia horrible y espantosa. Ya no le pudo dar forma aquí el profeta Daniel por lo horrible de esta bestia. Y en particular se menciona esta cuarta bestia, que es, dijimos, el imperio renacido de los romanos, que es el imperio final del anticristo, que surgirá al final de los tiempos. Esto será el imperio romano, también lo podemos mencionar como renovado, que surgirá previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que sostendrá y que va a sostener, este imperio va a sostener todo el gobierno, o será la infraestructura del gobierno del anticristo del tiempo del fin. En Apocalipsis 17, 12 y 13, recuerden que el libro del profeta Daniel está muy ligado al libro del Apocalipsis. Ahí vemos que en el capítulo 17, versículos 12 y 13, viene también representado aquí qué son esos 10 cuernos, y viene explicado. Gloria a Dios. Acuérdense que la palabra de Dios se explica por sí misma. No podemos nosotros estar deduciendo qué pudiera haber significado esos 10 cuernos que aparecieron en esta bestia, sino que la misma palabra de Dios nos la explica. Por eso la Biblia es como un rompecabezas, amén, que vamos nosotros poniendo cada pieza en su lugar, y al final pues tenemos todo el rompecabezas armado, y ya es entendible que lo podamos entender plenamente. Dice ahí Apocalipsis 17, 12, dice: y los 10 cuernos que has visto, aquí ya está hablando nuestro Señor Jesús con el apóstol Juan, dice que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora o por un tiempo recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿La bestia quién es? Es el anticristo. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces, el poderío del anticristo, vamos a entender que abarcará el mismo territorio geográfico que abarcó el antiguo imperio romano histórico, que inició y que muy similarmente el antiguo imperio romano inició como una república, la cual pues tenía senadores, parecía que estaba muy bien organizado, senadores que representaban al pueblo, etcétera, pero terminó como una dictadura por medio de todos los césares romanos, los emperadores romanos que se dijeron que eran como dioses, y tomaron todo el control o todo el poder, lo cual pasará lo mismo con el imperio o el gobierno del anticristo. Esto es, aquí dice la palabra de Dios que habrá 10 reyes o 10 gobernantes, que al final dice que le darán todo su poder al anticristo. Que por cierto, aquí también dice la palabra de Dios que de esos 3 reyes, 3 van a caer o serán derribados, entiendo, por el anticristo, para que surja ese cuerno pequeño. En el proceso, pues el anticristo hará caer esos, con todas sus argucias y sus medios que tendrá, su inteligencia, ¿verdad? Dice que derrotará, por así decirlo, a esos 3 reyes, los
quitará del camino y él tomará el control completo de esos 10 gobernantes o 10 reyes. Entonces, al final de los tiempos en el mundo, de acuerdo aquí a la palabra de Dios, surgirán 10 gobernantes de 10 naciones del antiguo imperio romano. O sea, ahí podemos ver que en la imagen, tanto en la imagen como en las bestias que ve el profeta Daniel en la visión, pues podemos ver, la palabra de Dios nos explica exactamente de dónde van a venir esos imperios y esos países de dónde van a surgir. La extensión de las dos piernas, que son los dos pies de la imagen de Nabucodonosor, pues esos son la última parte de este gobierno final del anticristo. Entonces, los dos pies, dice que son 10 dedos, 5 en cada pie. Dice que están mezclados de hierro con barro cocido. Nosotros entendemos pues que el hierro y el barro cocido no se pueden mezclar, ¿verdad? Son cosas totalmente diferentes. Lo que aquí nos está diciendo la palabra es que se van a levantar al final 10 países que pertenecieron a la parte, de los 10 países, la mitad, 5 serán o pertenecieron a la parte occidental del Imperio Romano. Esa parte occidental, que representa una de las piernas, pues sabemos que históricamente cayó esa parte en el año 467 después de Cristo, y básicamente esa pierna representa la parte occidental o de países europeos que conformaban el Imperio Romano. Ahí podemos mencionar a países como España, como Francia, como Alemania, como Italia. Esa era la parte occidental o una de las piernas de la imagen. Y el otro pie representa a la parte oriental, que pertenecía, que ahí estaban los países que eran parte de la parte oriental del Imperio Romano, ¿sí? Que en ese tiempo su capital era Constantinopla, y ahí fungen países que son ya de la parte oriental. Esa parte oriental del Imperio Romano duró hasta el año 1453 después de Cristo. Llegaron los otomanos y a partir de entonces tomaron el control de esa parte, derrotaron a lo que fue el último reducto del Imperio Romano, y ahí hay países de la parte oriental que podemos mencionar a Irak, podemos mencionar a Arabia Saudita, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y algunos otros países más. Pero entonces habrá 5 países de la parte occidental del Imperio Romano y 5 países de la parte oriental del Imperio Romano, y eso representan los 2 pies con sus 10 dedos, 5 y 5 ahora sí que de cada uno de los pies. Es muy importante mencionar que todas estas naciones pertenecen a la zona que está alrededor del mar Mediterráneo, que es la zona donde se desarrollan todos los conflictos finales o guerras que habrá del fin de los tiempos. La palabra de Dios se cumple a cabalidad, quiero decirles, perfectamente se va a cumplir. Al final de los tiempos, ¿verdad? Veremos, hay 3 guerras que todavía están pendientes, 3 grandes guerras, y todas tienen que ver con esta zona del mundo, que son países que están alrededor del Mediterráneo, incluido a la nación de Israel, que va a participar en todas estas guerras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque será atacada directamente. Tenemos la guerra de la confabulación, que nos habla el Salmo 83, que está pendiente. También tenemos pendiente la guerra de Gog y Magog, que nos habla Ezequiel 38 y 39. Es una de las guerras pendientes.
y finalmente la última guerra, que será la guerra final o la guerra del Armagedón o del Valle de Megiddo, que habla la palabra de Dios. Todas estas guerras, claro está, serán en Israel. Esta última guerra del Armagedón pues será ahí en Israel, concluirá en Jerusalén, y eso ahí la palabra de Dios nos habla de esa guerra en el capítulo 16 del libro del Apocalipsis, el versículo también 16. Ustedes pueden buscar esos versículos para irlos leyendo. De todas maneras, nos daremos un tiempo para en lecciones posteriores hablar un poquito más a fondo de todas estas guerras que están pendientes, porque son guerras que serán del tiempo del fin. Gloria a Dios, y para ello pues le dedicaremos lecciones que hablen específicamente de esas guerras. Por eso les doy las citas para que ustedes las vayan viendo, porque si nos pusiéramos a leer todas las citas ahorita, pues imagínense, nos iríamos en las lecciones hasta de 2 horas, ¿verdad? Entonces yo trato de irme lo más rápido posible para que en 1 hora, ¿verdad?, pues tengamos todo el aprendizaje de la lección específica que estamos tocando, que el día de hoy, pues gloria a Dios, estamos hablando del gobierno espantoso del anticristo, cómo va a ser ese gobierno. Entonces, de acuerdo con la Biblia, el pueblo de Israel estará bajo la influencia de este último imperio romano renacido. ¿Por qué? Porque vendrá de o será resultado del tratado de paz que el pueblo de Israel firmará con el anticristo, y para cuando se dé ese tratado de paz, pues ya el anticristo tendrá la fortaleza de estas naciones para poder permitir, ¿verdad?, que se pueda firmar ese tratado, para que las naciones estén de acuerdo, las naciones que ahora muchos de ellas son enemigos de Israel, pues dice la palabra que el anticristo vendrá y confirmará el pacto, ese pacto de paz que ya está en proceso, pero que realmente será confirmado hasta que surja el anticristo. Y para que surja el anticristo sabemos que la iglesia ya no estaremos aquí en esta tierra, en este mundo, estaremos allá con el Señor. Gloria a Dios, celebrando las bodas del Cordero. Entonces, increíblemente estamos viendo que todo en estos tiempos finales, todo se está conformando de acuerdo a lo que está escrito en la profecía bíblica. Aún situaciones que eran increíbles que sucedieran se han ido dando, gloria a Dios, por lo que no dudemos ni tantito de que toda la palabra de Dios, toda la profecía bíblica, la palabra profética más segura, se va a cumplir, gloria a Dios, tal como está escrito y de acuerdo y revelado en la palabra de Dios. Todo se va a cumplir, se ha ido cumpliendo, gloria a Dios, lo hemos ido viendo como las cosas, las piezas, el engranaje, todo se ha ido cumpliendo poco a poco, gloria a Dios, y se va a cumplir, lleva un proceso. El mundo en este tiempo final pues ya se está perfilando conforme a todo lo que está escrito en la palabra de Dios, y vamos a ver que en este tiempo final ya hay 4 bloques que se están conformando para dar paso al tiempo final, que les recuerdo, lo importante de esto es que todo se va a dar alrededor de estas naciones del antiguo imperio romano, de todos estos países que estaban alrededor del Mediterráneo. Ahí se va a dar toda esta situación del fin de los tiempos, como está escrito en la palabra de Dios. Y hay 4 grandes bloques que se están conformando, que quiero comentárselos. En primer lugar, tenemos el bloque o la confederación o coalición de países de donde va a surgir el anticristo, y ya se está vislumbrando este bloque en el horizonte. ¿Y cuál es este bloque? Bueno, pues es la Comunidad Económica Europea, la CEE, si lo queremos describir en letras.
y esta Comunidad Económica Europea comenzó su integración precisamente en Roma, la capital de Italia, en el año 1957, o sea, ya lleva un ratito que empezó esta conformación. Y dijimos, esta parte representa la parte occidental del Imperio Romano, ¿sí? Ahí estaba el Imperio Romano, pues, que dominaba todo lo que era la parte de Italia, Alemania, Francia, España y otros países ahí alrededor. Y una de las dos piernas de la imagen del sueño de Nabucodonosor es la que representa este bloque, y que firmará, este bloque va a firmar un tratado de paz o de relación o de compañerismo, como querramos llamarlo, con países del Medio Oriente, que representan la parte oriental del antiguo Imperio Romano. Ese es el primer bloque que se va a conformar. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de este primer bloque. El segundo bloque que se está conformando es la coalición del norte, que está descrita en la guerra de Gog y Magog, que encontramos en el libro del profeta Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, y que este bloque es la alianza ruso-islámica, en la que van a participar varios países. Claro está, pues está, de acuerdo a Ezequiel 38 y 39, está Rusia como gran líder, está otro país, Ucrania, también que pronto será parte de Rusia, ¿verdad? Porque lo más seguro es que Rusia lo va, aunque ahorita es independiente, lo va otra vez a retomar. Tenemos ahí también representado a Turquía en este bloque, de acuerdo a Ezequiel 38, a Togarma, ahí aparece Togarma, es Turquía. Tenemos a Irán, el cual es la antigua Persia. Esta nación o país aparece en Ezequiel 38 como Persia, y cambió su nombre a su actual nombre, que es Irán. Eso fue en el año 1935, cuando se fundó una nación islámica, y se quitaron el nombre de Persia. Y Siria también ahí está involucrado, ¿verdad? Este país que su capital es Damasco, y es un país prácticamente devastado por las guerras. Creo que ya son más de 10 años de guerra, casi 1 millón de muertos ha habido en esta guerra ahí en Siria, y que estos países ya tienen tratados firmados de ayuda entre ellos mismos por los siguientes 25 años. Rusia ya firmó, por sus intereses que tiene de dominar el Medio Oriente, pues ya firmó tratados con Irán, ya firmó tratados hasta con Afganistán, también ha firmado tratados. Rusia ha firmado tratados ahí con Turquía, no se diga. O sea, estos países que en ocasiones habían sido hasta enemigos entre ellos mismos, pues finalmente están terminando para el cumplimiento de la palabra de Dios como grandes cuates, como grandes amigos. Esto es algo pues tremendo, ¿verdad? Que se cumpla la palabra de Dios tan tremendamente. Entonces ya tienen acuerdos firmados entre ellos para los siguientes 25 años, y que de acuerdo a la palabra de Dios, todos estos países van a atacar al pueblo de Israel. Pero gloria a Dios, porque Dios mismo, dice la Escritura, que Dios los atraerá a los montes de Israel, y Dios mismo se encargará de destruirlos, a pesar de que sean en diferencia tanto militar como económica muchos más grandes que Israel. Bueno, pues se están metiendo con Israel, que es el pueblo de Dios, o sea que se meten con Dios mismo, y dice la palabra que Dios los atraerá a los montes de Israel, y ahí se va a encargar de destruirlo. Gloria a Dios. Entonces, como dijimos, más adelante hablaremos en una lección específica de la guerra de Gog
y Magog, descrita ahí en Ezequiel 38-39. Ese es el segundo bloque que se está conformando, gloria a Dios. Y el tercer bloque es que habla la palabra de Dios, que también está escrito ahí en el libro del profeta Daniel, es la coalición del sur. Esa coalición del sur está conformada pues por naciones islámicas, que son, por ejemplo, en el sur está Egipto, está los países que están alrededor del norte de África, alrededor del mar Mediterráneo, países como Sudán, Etiopía, Marruecos, gloria a Dios, varios países de esa zona que es bíblicamente nos hablan de lo que es la coalición del sur, y que también son países que vendrán en contra de la nación de Israel. Gloria a Dios. Díganme qué países, qué naciones no van a venir en contra de Israel, nos podríamos preguntar, ¿verdad? Y el cuarto y último bloque, que también se está conformando, es la coalición oriental. Estos son los reyes del oriente, dirigidos por China, ¿verdad? Que también están descritos en la palabra de Dios, ahí en el libro del Apocalipsis. Es más, vamos a leerlo ahí en Apocalipsis 16, versículo 12, vamos a leer lo que son los reyes del oriente, que es el cuarto bloque que se está conformando para este tiempo final, que dice así, 16:12 Apocalipsis, dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Seguramente entre estas naciones del oriente pues estarán claramente pues China, que es un gran protagonista, pues será el líder de ellos, así como Rusia es el líder del segundo bloque, ¿verdad? Que liderea con Gog y Magog, liderea a todas las demás naciones que suben con él. Bueno, en el caso de China, pues subirán otras naciones que también irán con China. Pueden ser naciones que pudiera ser Corea del Norte, lo más seguro, algunas otras naciones, Japón, entre otros. Cabe mencionar que todas estas naciones del bloque oriental o de los reyes del oriente son naciones declaradas como anticristianas. Son naciones que persiguen a los cristianos, no quieren tener cristianos ahí en estas naciones. Son naciones comunistas, dictatoriales, antibíblicas, antidios. Por ejemplo, China, pues dicen que hay 80 millones de chinos que son cristianos y que tienen pues que a escondidas estar leyendo la palabra de Dios. No es permitido ya tener Biblias. Han quemado, el gobierno comunista chino se ha dedicado a quemar iglesias cristianas, a no permitir que los cristianos chinos se sigan creciendo. Pero pues gloria a Dios, sabemos que cuando hay persecución es cuando más crece la palabra de Dios. Curiosamente, entre más perseguida es la iglesia de Cristo, más crece. Así ha sucedido en todos los tiempos. Eso pasó al principio, cuando era perseguida por el imperio romano, pues se daban cuenta los romanos, los emperadores César y otros más, se daban cuenta que entre más perseguían a los cristianos, más crecían. Por eso el emperador romano, Constantino, pues no le quedó otra más que permitir que el cristianismo fuera una de las religiones, por así decirlo, que fueran parte de Roma. Y pues de ahí surgió pues todo lo que es la religión católica, que fue la fusión del cristianismo con la religión pagana romana. Se juntaron y pues de ahí surgió el catolicismo, más o menos en el siglo IV después de Cristo. Pero bueno,
Estábamos hablando del cuarto bloque, son naciones del oriente, son los reyes del oriente y que son países anticristianos, amén. Y lo que estábamos hablando pues es que entre más perseguida es la iglesia, más crece la iglesia de Cristo, curiosamente. Por cierto, como parte de esta profecía que leímos ahí en Apocalipsis 16, se está cumpliendo lo que concierne al río al río Éufrates. Ahí dice que que el gran río Éufrates, dice, el agua de este río se secó. Bueno, este río, quiero decirles, el Éufrates ya tiene varios años en que ha entrado en un proceso no sé si está bien la palabra, secamiento, o sea, se ha estado secando este río desde hace ya varios años. Entiendo que ya un 50% de este río, que es un río enorme, que surge desde Turquía y que llega hasta lo que es hoy Irak, que es donde estuvo es la región de la Mesopotamia, donde estuvo el huerto del Edén. Es más, este río Éufrates aparece ahí en el libro del Génesis, era uno de los 4 ríos que regaban el huerto. Bueno, pues dice que este río se va a secar completamente para que por ahí lo utilicen como un camino el ejército de los reyes del oriente, que entiendo pudiera ser dice la palabra que hay un ejército de 200 millones que pudieran ser los que crucen por medio de este río ya seco al final de los tiempos para llegar a lo que es la guerra del Armagedón. Entonces también se está cumpliendo esta palabra. Como pueden ver, todo se está conformando de acuerdo a la escritura bíblica. Ya el 50% del río está seco, pero para el tiempo del fin tendrá que estar completamente seco lo que fue el río Éufrates. Son grandes ríos, quiero decirles, muy caudalosos, pero poco a poco se han ido secando. Profetizó Daniel que el gobierno del anticristo será espantoso. Esta palabra espantoso es una palabra que viene del arameo, el arameo de Jal, así se pronuncia, que significa escurridizo, temible, terrible, algo que se mueve sigilosamente como si fuera una serpiente. Eso significa esta palabra espantoso. Algo que provoca temblor, que provoca miedo. Así será el gobierno del anticristo. Hay una palabra similar del hebreo que es la palabra sacal, que también significa que es algo que se arrastra como una serpiente y que genera temor, ¿verdad? Si nosotros vamos por ahí caminando, de repente nos encontramos con una serpiente, pues nos va a entrar temor, porque sabemos la peligrosidad que son las serpientes, ¿verdad? La mordedura de una serpiente venenosa pues es algo terrible. Entonces eso significa esta palabra espantoso. La coalición de países de donde va a surgir el anticristo, dijimos, la Comunidad Económica Europea, pues estamos viendo que esta zona en el mundo próximamente ya se va a consolidar en breve como la zona de mayor crecimiento a nivel mundial, o con mayor potencial de desarrollo económico, militar y religioso en el final de los tiempos. La unidad, la unidad política de Europa fue iniciada en Roma en 1957. Curiosamente, la unidad religiosa ecuménica mundial también está siendo dirigida desde Roma, desde el Vaticano, está siendo dirigida por el Papa Francisco, y se prevé que inicie esta unidad mundial religiosa, surja el próximo año, ya en el año 2022, o sea que estamos en los últimos tiempos, en los tiempos finales, como llamamos a este curso. Amén. Entonces también surge de ahí, de Roma, ¿verdad? La unidad política de Roma, la unidad religiosa de Roma, ¿sí? Y la unidad económica monetaria final, pues ya inició en
en Europa con el euro en el año 2000, 1999, 2000, surgió ya la moneda euro, en la cual ya 27 países la aceptaron como una sola moneda. Como que es el preámbulo para lo que será ya la moneda mundial que utilizará el anticristo, que bueno, entendemos que lo más seguro es que sea el famoso Bitcoin, esta moneda que es digital, la que será la moneda que manejará el anticristo para controlar finalmente al mundo. Pero bueno, esto inició, poco a poco lo inició Europa. Ahora sí que son procesos que llevan tiempo, que toman tiempo, y que por eso pues los va conformando poco a poco el anticristo. Hablando de esta comunidad económica europea, pues tiene una población de más de 500 millones de habitantes, todos los países que la conforman, ya tienen una sola moneda, dijimos, ya es la zona más rica del mundo, tienen el PIB, el Producto Interno Bruto per cápita, más alto del mundo, más elevado, ya superan a Estados Unidos económicamente desde hace varios años. También aquí en Europa se mueve, se encuentra la élite mundial, los Illuminatis, los masones, se encuentran en esta zona, que son los principales promotores de la llegada del anticristo al mundo para gobernar este mundo. Esta zona, bueno, pues, ¿qué más podemos decir? Bueno, es una zona que tiene ya la experiencia de 2 guerras mundiales, ¿sí? 2 guerras mundiales, apenas el siglo pasado, no tiene mucho tiempo. Tienen ya un presidente central que los dirige, entiendo que tienen una duración de 3 años, y que su sede central, su edificio central, se encuentra en la ciudad de Estrasburgo, en el país de Francia, ahí en Europa. Y cabe mencionar que curiosamente la construcción de ese edificio es muy parecida a lo que es la Torre de Babel. Qué tremendo. Gloria a Dios, cómo se cumple la palabra de Dios y cómo saben lo que están haciendo ellos, ¿verdad? Saben muy bien lo que están haciendo la élite, esta élite mundial. Esta coalición europea, dijimos, ¿verdad?, como primer bloque más importante que soportará el gobierno del anticristo, firmará tratados en breve con otros países que conformaron la parte oriental del antiguo imperio romano. Estos países pues, son Irak, que es la antigua Babilonia, Jordania, que es Edom, de acuerdo en la palabra de Dios, es Edom, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, ¿verdad?, que ya tienen un tratado de paz con Israel, pues ellos van a ser parte de esos 10 reyes que se van a conformar, serán parte de lo que es, como dice la palabra, serán una parte de hierro, la parte occidental, la parte de Europa, y el barro cocido, pues la parte oriental, que no se pueden mezclar, aunque sí van a tener unas alianzas entre ellos, pero también ahí se cumple la palabra de Dios. Son culturas y economías muy diferentes entre sí, las que va a unificar el anticristo. ¿Por qué? Porque va a ser un ser sumamente inteligente. Aquí de entrada podemos ver que el continente americano no aparece en la profecía bíblica, no se habla del continente americano. Esto es, no aparece aquí no hemos visto ni a Estados Unidos ni los países latinoamericanos, no aparecen en el panorama profético de estos tiempos finales. Yo quisiera pensar que es debido a las siguientes razones. Vamos a ver algunos puntos del por qué no participan en la profecía bíblica lo que es el continente americano. Bueno, pues Estados Unidos, que es el país más importante del mundo, por así decirlo, de Latinoamérica y del continente americano, actualmente sabemos y entendemos que están bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ya una gran parte de la población
de la población norteamericana se ha alejado de Dios, han dejado los fundamentos bíblicos sobre los cuales fue fundada esta nación, y por lo mismo pues actualmente ya han mostrado varias debilidades en su liderazgo mundial, como lo que pasó ahora en Afganistán, que salieron, dejaron ahí armamento. Bueno, fue un caos lo que han hecho ahí en Afganistán. Estuvieron, entiendo, ¿cuántos? 20 años y en 2 semanas ya habían retomado los talibanes el control del país. O sea, no pudieron hacer nada, por así decirlo. Entonces, probablemente con este debilitamiento mundial que ha tenido Estados Unidos, pues en muy poco tiempo lo más seguro es que Estados Unidos sufra de nuevos ataques terroristas similares hacia el de septiembre 11, cuando destruyeron varios aviones fueron secuestrados. Dos de ellos destruyeron las Torres Gemelas, uno cayó en el Pentágono, otro iba hacia la Casa Blanca, hacia el Capitolio, y no pudo llegar, gracias a Dios. Pero bueno, lo más seguro es que este país, con base a esta debilidad que está mostrando y a la debilidad del presidente que tienen actualmente, Joe Biden, pues que ha mostrado mucha deficiencia, mucha debilidad, pues ya muchos asociaciones terroristas pues están aún amenazando a los Estados Unidos, y lo más seguro es que tengan nuevos ataques terroristas en breves, o tengan que entrar en diferentes guerras que lógicamente lo harán que esta nación siga debilitándose más. Dijimos, los mismos talibanes ya les faltan al respeto, los iraníes, los norcoreanos, ¿sí? Los chinos ya amenazan a Estados Unidos, no se diga los rusos también. Estados Unidos ya ha dejado de ser el líder económico mundial y militar del mundo, han sido ya superados. Militarmente creo que ya China ya es más poderosa que Estados Unidos. Los rusos también han avanzado militarmente, están muy fuertes, y Europa pues también no se diga, también esta parte europea, pues de donde surgirá el anticristo, pues tiene también mucho potencial económico y militar. Otro punto importante de esto que podemos entender por qué viene para abajo o por qué no aparece en la profecía bíblica el continente americano, es que Dios tendrá que sacar sobre todo de la ciudad de Nueva York, a 5 millones de judíos que no han querido salir de ahí, y que de acuerdo a la escritura bíblica dice la palabra de Dios que Dios va a hacer regresar a todos los israelíes a su tierra. Entonces Dios de alguna manera va a tener que, por la buena o por la mala, pues convencer a esos 5 millones de judíos que salgan de Nueva York para que se vayan a Eretz Israel, a la tierra de Israel, para que se cumpla bien la palabra del Señor. Entonces tengamos por seguro que eso se va a hacer, se va a cumplir. Amén. ¿Cómo saldrán? Bueno, probablemente, no sé, habrá algún ataque en contra de Nueva York, probablemente hasta un ataque nuclear pudiera ser que sucediera esta ciudad. Alguna tragedia climática, ya ha tenido huracanes terribles Nueva York, donde ha sido muy afectado, o la misma crisis económica que pudiera surgir en los Estados Unidos con este reseteo que se quiere hacer, que la élite mundial quiere hacer en el mundo para que el dólar desaparezca como la moneda central, ¿sí? Con toda la deuda que trae ya esta nación de Estados Unidos, pues alguna razón habrá para que siga en decadencia esta nación, este país que, repito, se encuentra en juicio de Dios. ¿Por qué? Por haber dejado al Dios de sus padres. Amén. Los fundadores de la nación americana fueron cristianos, pero poco a poco se han ido alejando de Dios. Sacaron la Biblia de sus escuelas, por decir algo,
etcétera, etcétera. Por otra parte, Estados Unidos, también como parte importante de la decadencia que sufrirá esta nación, es que actualmente pues siguen teniendo el porcentaje más alto de cristianos en el mundo. Por lo tanto, pues un porcentaje muy importante de su población, entiendo, desaparecerá en el momento del arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. Muchos americanos, cristianos, preparados para el arrebatamiento se irán con Cristo. Entonces esto menguará grandemente también su poder económico y militar de esta nación. Por ejemplo, vamos a hablar un poquito de números. La población actualmente de los Estados Unidos es de 350 millones de habitantes de población, que si tan solo se fueran en el rapto un 25% de esos 350 millones, pues estamos hablando de que de esta nación desaparecerían de un momento a otro 100 millones de personas o 100 millones de cristianos. Imagínense lo que representa para una economía que de repente de un día para otro desaparezcan 100 millones de cristianos, entre ellos gente, empresarios, comerciantes, dirigentes de empresas, etcétera, etcétera. O sea, será devastador el golpe que recibirá esta nación al final de los tiempos. A eso añadenle guerras que puedan surgir o ataques terroristas. Bueno, pues hay muchas razones por las cuales vemos que esta nación de Estados Unidos no aparece, por algo no aparece en la profecía bíblica. Y el resto de los países latinoamericanos, incluido México, los países centroamericanos, el Caribe y Sudamérica, pues también cuentan con la mayor concentración de cristianos en el mundo. O sea, imagínense cómo está el mundo. Si aquí es donde más tenemos cristianos, en México creo que si llegamos a un 15% de cristianos, pues ya estamos hablando de una cifra importante, pero sigue siendo muy poco comparado con el 85% restante. Bueno, pues aún así en los países latinoamericanos está la concentración de la mayor parte de los cristianos en el mundo. ¿Qué va a pasar? Pues que también van a desaparecer en el rapto, en el arrebatamiento. Claro está, los cristianos que estemos listos, preparados para la venida del Señor en las nubes, para irnos con Él, gloria a Dios. Bueno, entonces también va a desaparecer un porcentaje importante, lo que también pues hará que pues esta zona deje de ser importante en el mundo. De por sí, América pues fue por Dios preparado para recibir a los judíos que los corrieron de Europa, de España. Dicen que Cristóbal Colón era un judío que fue el que preparó todo para sacar a los judíos de ahí de Europa, que estaban siendo perseguidos, estaban siendo masacrados. Se levantó Cristóbal Colón siendo judío y se trajo a los judíos aquí a América. Eso fue ahí en 1492 después de Cristo. Gloria a Dios. Entonces, como ven, por todas estas razones, pues no aparece el continente americano en la profecía bíblica. Amén. Gloria a Dios. Para concluir, pues vamos a concluir diciendo que increíblemente, con todos los datos que hemos estado viendo, pues se ha ido conformando, se está conformando todo de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios, por lo que no dudemos ni tantito, como nuestro Señor Jesús nos dijo que ni un ápice, ni una coma, ¿verdad?, pasaría, sino que todo se cumpliría, la palabra se cumpliría al pie de la letra, todo lo que está escrito se cumple. Gloria a Dios, y qué bendición que se cumpla. Amén. Gloria a Dios, porque ya sabemos que somos somos vencedores, vencimos, Cristo venció y nosotros somos más que vencedores en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todo se va
a cumplir conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, conforme a lo que está revelado, conforme a lo que estamos aprendiendo en este día, en esta lección. Todo se va a cumplir. El gobierno del anticristo, vemos, será espantoso, será terrible. Una vez que surge el anticristo, pues el mundo lo va a seguir, se postrará ante su engaño debido al poder que alcanzará por su capacidad que tendrá el anticristo para resolver problemas, lograr grandes resultados, alcanzar grandes metas, dará soluciones a los problemas mundiales, a la crisis económica, financiera mundial, traerá muchas ideas, dará solución también a la crisis climática, traerá curas para las enfermedades, soluciones a las pandemias, una falsa paz, como está escrito, ¿verdad? Cuando salga montado con un caballo blanco, venciendo y para vencer, que surgirá cuando nuestro Señor Jesucristo permita o se desate el primer sello descrito en el libro del Apocalipsis, el primero de los sellos, ahí el primero de los 7 sellos, ahí en el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante. Y finalmente vamos a ver cómo es el gobierno del anticristo, terrible, como está descrito en Daniel 8, 23 al 25. Ya vimos cómo va a estar conformado, de qué zona del mundo viene, cómo viene, etcétera, pero vamos a ver cómo será su gobierno. Dice ahí en 8:23, dice así, Daniel 8:23, dice: y al final del reinado de estos, de los 4 reinos, cuando los transgresores lleguen al colmo, o sea, los pecadores, el pecado del mundo va a llegar al colmo, ahorita ya lo estamos viendo, dice: se levantará un rey altivo de rostro, ahí está hablando del anticristo, y entendido en enigmas, dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente. Y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, porque va a atacar al pueblo de Israel y a los cristianos que acepten a los que acepten a Cristo en el tiempo de la tribulación. Dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra el rey de reyes. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice: pero será quebrantado, aunque no por mano humana. O sea, el hombre no lo va a poder acabar al anticristo. Será muy poderoso para el hombre. Por lo tanto, Dios mismo, Cristo mismo, dice, vendrá en un caballo blanco, descenderá del cielo, dice que lo matará con la espada que sale de la boca de nuestro Señor. O sea, con su Santo Espíritu lo va a destruir a este anticristo. Entonces, el anticristo, ¿quién será? Bueno, pues será un gran líder mundial, que será un personaje orgulloso, prepotente, malvado, muy inteligente, tendrá gran inteligencia, dice la palabra, para alcanzar sus metas, sus objetivos. Dice la palabra que será entendido en enigmas. Esa palabra enigmas viene del hebreo yidá, con J, yidá, que significa que es entendido en acertijos, en rompecabezas, en trucos, en adivinanzas. O sea, una persona truculenta, muy capaz, muy inteligente. Dice que causará grandes ruinas. Esa palabra grandes ruinas viene del hebreo palá, que significa que hará cosas maravillosas, portentosas, extraordinarias, difíciles de conseguir, milagrosas, más allá de las habilidades normales humanas. Dice que hará descender también fuego del cielo, dice otra escritura, a la tierra. O sea, será una persona que hará milagros, y por lo tanto el mundo que no quiso aceptar a Cristo, que no reconoció a Cristo como su Salvador, como su Mesías Salvador, como Dios, pues lo aceptará y se dejarán sellar por este engañador. Entonces, el anticristo será un personaje que será arbitrario, sagaz,
engañador, destructor, dice. Destruirá a muchos, egoísta, traicionero, malvado. Imagínense, todas estas particularidades tendrá. Dice que sin respeto a nada ni a nadie, ¿sí? Ni siquiera respetará a Dios mismo, al Creador mismo. O sea, no respeta a nadie, ni a Cristo mismo. Será terrible este personaje. Por lo que al final dice la palabra que el anticristo será quebrantado, será derrotado, será eliminado, será destruido, será vencido, será humillado. Gloria a Dios. ¿Por qué? Por soberbio, por engañador, pero repito, pues solo Cristo lo podrá hacer, no por mano humana, solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pues hasta aquí vamos a dejar la enseñanza de este día, el gobierno terrible, espantoso del anticristo. Pues ya vimos pues lo más importante de este gobierno. Podemos seguir hablando mucho más de él y hablaremos más de él también en las siguientes lecciones, pero así será el gobierno del anticristo, el gobierno final, la cuarta y última bestia, la versión final de esa cuarta última bestia, que son los 2 pies, los 10 dedos de los pies. Estará fundamentado el gobierno del anticristo sobre esos 10 países del antiguo imperio romano, la parte occidental y oriental. Gloria a Dios. Y pues eso será al final de los tiempos. Por lo tanto, hoy es el día que estamos a tiempo para que tú aceptes a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, aprovechando esta enseñanza, sabiendo lo que va a pasar en el mundo. No tienes que pasar lo que vendrá al mundo, ni siquiera tienes que pasar el gobierno del anticristo si el día de hoy aceptas a Cristo y caminas con Él, aceptas su salvación, que es gratuita. Nos podemos acercar a Él confiadamente si lo aceptamos de corazón, si te arrepientes de tus pecados, si le pides al Señor que te ayude a dejar esos pecados en tu vida y quieres caminar con Él, pues el Señor te recibe con los brazos abiertos. El Señor pagó un precio de sangre en la cruz del Calvario hace 2000 años, nuestro Señor Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, ahorita vamos a hacer una oración para los que quieran recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Antes me gustaría darles las últimas noticias de esta semana que tienen que ver con noticias proféticas del tiempo final. Les damos un sentido bíblico y profético para que entendamos los tiempos finales que ya estamos viviendo. Por ejemplo, continúa el problema del abastecimiento de productos en varias naciones importantes del mundo, como el Reino Unido. Se están quedando sin mercancías. En Estados Unidos dicen que no tendrán ya mercancías suficientes para este fin de año. Ya en los supermercados, en los grandes supermercados ahí en Estados Unidos ya empieza a haber falta de productos. Dicen que les faltan 80,000 choferes ahí en la zona de la costa oeste de los Estados Unidos. Les faltan 80,000 choferes para que puedan distribuir las mercancías a todo el país. Entonces imagínense la problemática que están teniendo al respecto. Otro problema en el mundo que está surgiendo es la crisis de hidrocarburos. A nivel mundial pues va al alza. Ya los precios del petróleo han ido incrementándose, van para arriba. Entiendo que ya andan arriba de los $80 y parece ser que en breve llegarán a los $100. Y empezaron desde los $35, o sea que pues aunado a la problemática mundial que trajo la pandemia, pues imagínense ahora un problema de hidrocarburos, de gas, etcétera, etcétera en el mundo, pues traerá grandes problemas. También otra de las noticias importantes es que ya más países cada vez se van añadiendo a los apagones.
Entendemos que el Líbano ya tiene varios días sin luz. Entendemos que Venezuela tiene ese mismo problema. Parece ser que un país europeo, que es Austria, un país que considerado como primer mundo, pues también va a tener en breve el problema de falta de luz, que entonces se va a añadir a esta lista de situaciones que se están dando en el mundo, pues que nos hablan de crisis mediática, o sea que la crisis se está generando, y pues eso también nos habla de que Cristo viene pronto, pero que también habla de que el anticristo se manifestará dentro de muy poco tiempo, para traer todos esos grandes cambios y soluciones que supuestamente el mundo está esperando. Pues gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Repito, si no has aceptado a Cristo, aprovecha esta oración y recibe a Cristo como tu Señor y Salvador. Es por fe, es algo muy fácil, es sencillo hacerlo, la salvación es gratuita. Lo importante es que decidas caminar con Cristo. Eso es lo complicado. Amén, que decidamos caminar con Cristo, y que no es tan complicado. Ligera es la carga del Señor, quiero decirte. Su yugo es fácil, ligera su carga, pero se tiene que tomar la decisión firme de caminar con Cristo y dejar el pecado atrás. Oramos. Padre, gracias te damos en este día, gracias por el tiempo que hemos tomado para aprender de tu palabra. Gracias, hemos aprendido de cómo será el gobierno espantoso y terrible del anticristo del tiempo final. Él podrá gobernar nada más 3 años y medio el mundo, pero se va a manifestar durante los 7 años. El mundo ya lo va a conocer en lo que tu palabra llama la semana 70, que dura 7 años, o el día de la angustia de Jacob, el tiempo de la tribulación o la gran tribulación que vendrá al mundo, donde 21 juicios serán desatados sobre este mundo. Pero gloria te damos gracias, te recibimos, yo te recibo, Jesús. Si no te había recibido, te recibo como mi Señor y Salvador. Señor, me arrepiento de mis pecados, quiero conocerte más, quiero buscarte mientras puedas ser hallado. Te doy gracias por la bendición que tú me das. Te recibo, Jesús. Recibo tu sangre que me limpia de pecados, y recibo también tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Gracias, sentimos tu presencia, tu poder, tu gracia. Señor, lo que tú estás haciendo en la vida de muchos, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué quiere decir? Así sea. Gloria a Dios. Pues muchas gracias. Dios los bendiga. Su amigo, hermano Edgar Pulido les da las gracias por habernos acompañado. Dios los bendiga, Iglesia de Cristo, amigos, hermanos. La paz de Cristo sea con ustedes. Recuerden, Maranata significa Cristo viene muy pronto. Y pues Shalom, nos veremos en el camino. La paz de Cristo con ustedes. Gracias, bendiciones.